Ahí está. Bueno, les damos la bienvenida a todas y todos a este panel. Este panel es uno de varios paneles que conforman una línea de trabajo permanente de UNIPE con sindicatos docentes. En esta ocasión estamos reunidos con las queridas compañeras del SUTEBA. Después a las 18 horas aprovecho y pongo también en difusión, a las 18 horas tenemos un panel también muy lindo con las compañeras de UTE, y mañana a las 15 horas cerramos el ciclo de participación con paneles, con uno especialmente con el equipo de SADOP, sobre condiciones y salud en el trabajo docente. Así que, bueno, las invitamos a poder sumarse también a las otras mesas que tenemos por delante. Bueno, en esta ocasión presento nada más y para darles la palabra, la dinámica que nos vamos a dar es, primero vamos a dar un espacio de palabra a las tres compañeras del SUTEBA y luego, o mientras tanto, los que quieran hacer comentarios o preguntas, los pueden ir haciendo a través del chat y entonces después cuando terminen ellas con la presentación podemos generar allí, a partir de eso, un espacio de intercambio y algunas reflexiones adicionales. Bueno, como les decía, la voy a presentar primero a Sandra Ramal. Sandra es secretaria de Educación del SUTEBA. Nos acompañan también Sandra González, subsecretaria de Formación Docente en SUTEBA, y Florencia Richeri, que es subsecretaria de Investigación, Planeamiento y Estadística de la misma organización. Bueno, les damos la bienvenida ahí y te doy la palabra, Sandra, primero a vos, Sandra Ramal. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Luz, compañera entrañable, con quien siempre conversamos y dialogamos mucho. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un fuerte agradecimiento a la UNIPE, con la cual venimos articulando y colaborando mutuamente de hace mucho tiempo. Bueno, acá desde la Secretaría lo que vamos a presentar con mis compañeras de la Secretaría que recién mencionaba Luz Albergucci, tiene que ver con una síntesis de debates construidos a partir de experiencia de los trabajadores de la educación, en los distintos encuentros que hemos realizado, encuentros de intercambio en los territorios desde la Secretaría de Educación, también con acompañamiento del equipo de pedagogos de la Secretaría y también secretarios de los niveles y modalidades. Muchos campos, podemos decir, miran la escuela, lo toman como un objeto de conocimiento para poder conocerlo y como aporte para enriquecer esas miradas desde SUTEBA, en tanto organización de los trabajadores de la educación, queremos hacer esta mirada desde una perspectiva del trabajo educativo, ¿no? Porque justamente nos compete como clase trabajadora hacerlo desde este lugar. Nosotros queremos contarles estos debates que son síntesis, que bueno, no tenemos todavía la publicación, pero en breve va a salir esta primer síntesis. Y entre las cosas que venimos pensando era la necesidad de poder contextualizar este tiempo histórico, ¿no? Esta época. Y hoy, entre esos debates, se nos presentan como docentes fuertes dilemas en el marco de las transformaciones que está viviendo la sociedad, la escuela y también, por ende, nuestro trabajo. En este contexto adverso en lo educativo que está asignado por una política desde financiamiento, intento de desprestigio del trabajo docente por parte del gobierno nacional, se pone en juego también la defensa de la escuela pública y las políticas públicas de derechos, y queda fuertemente interpelada la categoría de trabajo docente, donde además
los sectores del poder gubernamental, así como los medios de comunicación, imponen nuevas condiciones de producción, de subjetividad, y van instalando en el sentido común de nuestras y nuestros compatriotas valores como el individualismo, la intolerancia, el sálvese quien pueda, que se destacan como positivos, ¿no? Y en este contexto económico, social, complejo y con discursos neoliberales y neocoloniales que intentan construir nuevas subjetividades, está poniendo en riesgo el sistema democrático que venimos construyendo desde hace más de 40 años con mucho esfuerzo. Una democracia en la cual las y los docentes hemos tenido un protagonismo muy importante, fundamental, defendiéndola desde la trinchera del aula y también desde la escuela, ¿no? Con pedagogías de memoria, verdad y justicia. Entonces, quería plantear que a contramano del ataque, ¿no? De la descalificación que el gobierno nacional y de muchos medios de comunicación y también de algunas usinas u órganos de pensamiento, les quiero comentar que la Internacional de la Educación, que representa a más de 32 millones de docentes y personal de apoyo en el mundo, que representa a su vez más de 178 países en todo el mundo, en el 10º Congreso Internacional de la Educación, llevado en Argentina, el orgullo, ¿no?, de haber sido hecho esto en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, durante los días 27 al 3 del 8, en ese congreso yo tomé una cita porque tiene que ver mucho con este contexto, ¿no? En ese Congreso Mundial de la Internacional de la Educación se aprobó una resolución, varias resoluciones, pero hay una resolución que para mí es ambiciosa y de gran alcance para hacer frente ¿a qué cosa? A la escasez mundial de docentes. En esa resolución exhortan a los sindicatos de la educación de todo el mundo a unirse en torno a la campaña de la Internacional de la Educación por la pública. Creamos escuelas, con esa campaña, la cual insta a los gobiernos a invertir más en la educación pública y al personal docente y en personal docente. Esto significa garantizar los derechos laborales, asegurar buenas condiciones de trabajo, así como las cargas de trabajo manejables y salarios competitivos para el profesorado y trabajadoras y trabajadores de la educación. Y hay una cita muy interesante que la quiero poner en valor, que dice así: también significa valorar al trabajo docente, respetarlo, garantizar que ocupe un lugar central en la toma de decisiones y confiar en su experiencia pedagógica. Digo, lo pongo esto porque hoy planteaba que está a contramano, ¿no?, de lo que pregona este gobierno nacional, los medios y sus usinas académicas, sino también, esto también lo hemos vivido en tiempos de Macri y de Vidal, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. En el marco de la Internacional de la Educación y a 50 años de la CETERA y 37 de SUTEBA, dan cuenta de un trabajo sostenido que puso en foco la dimensión de la formación docente y la construcción del conocimiento pedagógico. Y no es la primera vez, compañeros y compañeras, que atravesamos una coyuntura compleja. Necesitamos pensar qué está en disputa en este momento histórico y tenemos que volver a pensar el sentido político del trabajo docente. Entonces, para esta breve presentación vamos a hacer en un primer lugar el análisis muy sintéticamente de las políticas desplegadas por el gobierno nacional, del conjunto de las políticas y no solo las educativas enmarcadas en un proceso histórico que por lo menos desde el retorno a la democracia estamos transitando. En un segundo momento, a cargo de nuestra queridísima compañera Sandra González, vamos a tratar de focalizar en el impacto de esas políticas están teniendo en la escuela pública, en el trabajo educativo y en la vida de las comunidades, y en qué medida tales impactos vienen a profundizar o a complejizar
los cambios a lo largo de este proceso histórico y de existencia de todos los sujetos que lo habitamos, y las consecuencias que esto tiene en las subjetividades individuales y sociales. Y por último, a cargo de la compañera Florencia Richeri, vamos a trabajar un poco, abrir en definitiva algunos debates en torno de cómo habitar la escuela más allá de la escuela, es decir, en la y con la comunidad. Entonces, en esta breve presentación les decía al inicio que podemos señalar que para el gobierno de Milei, el Estado y la educación pública son enemigos. Las políticas instrumentadas por el actual gobierno nacional están inscritas con características propias en un proceso histórico a escala global de avance neoliberal, en particular en sus versiones más reaccionarias. Y estas políticas no solo se definen en la esfera de lo económico, provocando el aumento de la pobreza, la indigencia, sino también promueven nuevos sentidos de existencia humana, desde una ideología y una racionalidad que busca transformar la sociedad y también transformar al ser humano. Su cara más visible la estamos viendo en estos momentos con el gobierno libertario, en su carácter destructivo de instituciones, de derechos, de reglas, de leyes, de consensos, pero es también un proyecto fuertemente productor de determinados valores, de cierto tipo de vínculos con la sociedad para transformar al ser humano, y es también un tipo de valor, ¿no? Y una específica subjetividad también. Por lo tanto, el Estado, tal como en Argentina lo concebíamos, aparece como un obstáculo estructural para este proyecto libertario y neocolonial. Intenta oponer también e imponer y desplaza sobre todo la centralidad del Estado como organizador de ese modelo económico, social, soberano, al servicio de las mayorías, ¿no? Y deja en manos del mercado las regulaciones, ¿no? Podemos decir, provocando desigualdad, ¿no? No le interesa para nada reparar las desigualdades, porque al mercado justamente lo que le interesa es concentrar poder económico y poder político. Hoy creo que estamos atravesando una situación política, económica y social y cultural compleja bajo un gobierno nacional legítimamente elegido, ¿no? En el balotaje. No obstante, esa legitimidad debe sostenerse en los hechos y lamentablemente las estrategias que está implementado están provocando el ahogo de los recursos para las provincias, recortando los fondos de coparticipación, los fondos transferibles, podemos decir, al llevar adelante una política que ha redundando más que nada en la caída de la actividad económica y sobre todo el desfasaje entre los ingresos, ¿no? Que afecta directamente la recaudación particularmente de nuestra provincia. Los recursos de las arcas estatales se han visto altamente perjudicadas y en consecuencia la única forma de sostener su política es con ajuste. En educación, ¿cómo se trasladan estas políticas de ajuste? Se expresan en la eliminación del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente que perciben todos los docentes del país, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, partidas destinadas a comedores escolares para brindar alimentación en las escuelas, fondos para la construcción, mantenimiento y equipamiento de las escuelas, Conectar Igualdad, Plataforma Educar, recursos para la formación docente inicial y permanente, gratuita, políticas que financiaba la nación en los distintos niveles y modalidades, como por ejemplo la quinta hora, la jornada completa, el boleto estudiantil, CIPES, becas, que viene en este momento en el caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires sosteniendo con mucho esfuerzo. Cuestiones que corresponden al gobierno nacional. Decía antes que no es la primera vez que atravesamos una coyuntura compleja
a lo largo de la historia de nuestro sindicato. Venimos enfrentando los embates desde los gobiernos antipopulares que han puesto en foco la crítica a la escuela pública y también al sindicato como responsables de los no logros. Esto, en lugar de opacarnos, nos ha fortalecido en organización y experiencia, en la producción colectiva de posicionamientos que direccionaron las luchas y en la elaboración de categorías, conceptualizaciones que fundamentaron las propuestas alternativas que disputamos. Y también podemos decir que en este marco es necesario poner claridad sobre el estado de situación en los que nos encontramos. A más de 40 años de democracia, con la restauración de una política de corte neoliberal, desde el 10 de diciembre del 2023, hoy más que nunca, creo que nuestra compañera subsecretaria de Formación Docente, Sandra González, va a poder plantear de qué manera impactan estas políticas implementadas del gobierno nacional y cómo estas están teniendo impacto en el territorio, en cada una de las escuelas, en las comunidades, y sin duda estas políticas de desguace, desfinanciamiento, fragmentación del sistema educativo afectan fuertemente las condiciones materiales y simbólicas de todas las jurisdicciones de la provincia y obviamente que tiene que ver con el deterioro presupuestario. Solamente decirles, compañeros, en esta breve introducción que quise hacer, es que tenemos por delante mucho por hacer, muchos desafíos para seguir adelante y sobre todo decirles que a estos 37 años del SUTEBA podemos decir que contamos con conocimientos, que contamos con autoridad para poder forjar un futuro más justo, con justicia social y paz. Así que estamos convencidos porque de estas encresujadas y podemos decir estos textos complejos, siempre hemos podido vencer. Como decía nuestra queridísima Cecilia Martínez, los trabajadores de la educación cuando resisten pueden vencer. Así que muchas gracias y entonces sí, le doy la palabra a Sandra González, subsecretaria de Formación Docente. Muchas gracias. Gracias, San. Bueno, y como Sandra contextualizó muy bien el momento que estamos transitando en este último tiempo. Nosotros le habíamos puesto a este apartado de la presentación, cambia, todo cambia, ¿no? Y en principio nos hacemos varias preguntas que intentaremos ir respondiendo a lo largo de la intervención. En primer lugar, pensamos interrogantes como qué consecuencias están teniendo estas transformaciones en la vida de quienes habitamos las escuelas hoy, ¿no? Cómo impactan en nuestras subjetividades, es decir, en las formas de pensar, de sentir y de actuar en nuestras instituciones educativas, en las organizaciones, en los territorios. ¿Cuáles son los pensamientos, los sentimientos y las acciones a partir de los cuales nos representamos a nosotros mismos y esos otros sujetos con quienes interactuamos en la institución? Y repito, no solo en la institución escolar, también en las organizaciones o en los territorios. En términos más generales, de lo que planteaba Sandra, que profundizó un poco más, la ofensiva neoliberal, colocando al mercado sus valores y sus lógicas como modelos de organizadores, no solo de la esfera económica, sino de la totalidad de la vida social, han ido produciendo una creciente pérdida de la histórica centralidad que tuvo el Estado en la construcción del lazo social. Ese desplazamiento alcanza también a otras instituciones sociales, como la familia y la escuela, por ejemplo, que portaban ese mandato y que hoy van perdiendo autoridad en la medida en que el mercado aparece ofreciendo, aún en una forma ilusoria, la posibilidad de elegir ser parte de comunidades de libre consumo.
ese acto de compra se convierte en un acto de autoidentificación o de autopresentación ante los otros. Las decisiones de consumo se vuelven una forma de socialización, de naturaleza individual más que colectiva, por supuesto. Entonces las comunidades, aparecen estas comunidades virtuales generadas por las redes, que pueden ser un ejemplo clarísimo de estas nuevas formas de socialización. Las identidades sociales quedan entonces estructuradas por lazos mucho más débiles, los compromisos allí son muy individuales, ilimitados y fáciles de cancelar. Por otra parte, como la pérdida de la centralidad del Estado va acompañada de un discurso teórico, técnico, bien técnico, presentado como una herramienta objetiva e imparcial para resolver las más variadas demandas sociales, se debilita la idea política como camino de transformación social, ¿no? Ver ya la política como lo que la organización de un proyecto que nos permitía transformar la sociedad ya no es tal. Y se debilita consecuentemente en las identidades político-partidarias, ¿no es cierto?, en este contexto. Y todo esto produce formas de subjetividades más individuales, como ya dijimos, menos participativas, más fragmentadas, distantes a los sujetos de los espacios de construcción y de reproducción de ese lazo social. En nuestro contexto, este impacto en la subjetividad social se ha acentuado en la medida en la que la impugnación de la centralidad estatal, que fue objeto de sucesivas interrupciones neoliberales en la historia de política de nuestro país, siempre estuvo sostenida por un fuerte discurso de denostación y deslegitimación, ¿no? Entonces aparecen expresiones como la inoperancia en el Estado, el botín de la política, el nido de corrupción o el refugio de vagos y ñoquis que conformamos los que somos trabajadores estatales. Reforzado, por supuesto, sistemáticamente por los medios hegemónicos de comunicación. Es sobre ese piso que opera el exacerbado discurso antiestatal que está pregnando tan fuertemente en nuestras sociedades actualmente, ¿no? Y que con el gobierno de Javier Milei acompaña, digamos, al feroz recorte y desmantelamiento del Estado desde dentro del Estado, como él mismo lo ha planteado. Ahora bien, la educación pública, en tanto institución, que es parte de ese Estado desprestigiado y sospechado, también se ve alcanzada por los cuestionamientos e impactada por los cambios en la subjetividad social que en ese proceso histórico se está produciendo. Entonces aparecen expresiones como la escuela no es lo que era, a la escuela se iba a aprender, en la escuela se enseñaba, docentes eran los de antes, y cantidad de expresiones que escuchamos continuamente en la cotidianidad propia de la comunidad, pero también de los compañeros trabajadores de la educación, docentes o no docentes. Ha incidido profundamente y nosotros mismos somos muchas veces quienes aseveramos ese tipo de discursos, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos asistiendo a cambios en las formas de cómo miran la escuela, la sienten, la piensan, la transitan, todos quienes cotidianamente la habitan. Por un lado, las familias y las comunidades, como decíamos recién, que forman parte de los sectores sociales cada vez más numerosos que vienen siendo afectados por un contexto económico y social hoy dramáticamente acentuado, pero que se arrastra desde hace algún tiempo. Sucesivas crisis económicas, inflación, caída de ingresos, incluso estando pluriempleados, muchas familias, muchos sostenes de familia, posiciones laborales amenazadas por los cambios tecnológicos, por la informalidad, de la catástrofe de la pandemia, que estamos empezando a ver qué secuelas nos ha dejado, pero que seguramente tendremos que profundizar, investigar mucho acerca de poder identificarlas y atenderlas digamos, en esta coyuntura, porque creo que nos falta todavía a quienes nos ocupamos de la educación
indagar un poco más sobre sus consecuencias. Esas son las condiciones de existencia, podríamos decir, que vivencian muchas de las familias de los barrios de nuestras escuelas. Y es necesario interrogarnos cómo estas vivencias están conformando sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus expectativas de futuro. Porque es desde allí que las familias, los estudiantes, miran la escuela y nos ven a quienes formamos parte de ella y trabajamos en ella. Nos escuchan, nos interpretan nuestras palabras, nuestros dichos, hacen valoraciones sobre las acciones y los discursos que cada uno de nosotros tenemos allí. Y además, y por sobre todo, nos demandan. Por otro lado, al interior de las escuelas, en los que allí trabajamos, también se producen cambios en nuestras subjetividades, que pueden expresarse de distintas formas. Por ejemplo, aparece una resignada melancolía en expresiones como los valores que se perdieron, que de algún modo autojustifica entonces cierta inacción o no asumir algunas responsabilidades. Con estos alumnos que tenemos ahora que no les interesa nada qué vamos a hacer, o las familias ya no se hacen cargo de sus hijos, ¿y por qué entonces me tengo que hacer cargo yo? Quizás en la búsqueda de culpables, de que algunas de las cosas que nos pasan, que ya no son como las que eran o las que deberían ser, es producto de, buscando esa culpabilidad, de los cambios, por ejemplo, en las evaluaciones o en las sanciones disciplinarias o en algunas políticas públicas que se ponen en juego en algún nivel o modalidad, ¿no? O en la perspectiva, por ejemplo, constructivista en la alfabetización inicial, vista como la culpable de que nuestros estudiantes salen de la primaria sin leer o salen del secundario sin saber los saberes básicos necesarios para la formación del trabajo o la continuidad de una formación posterior, en un nivel superior. Buscando algún culpable, ¿no? Porque como es difícil de comprender y es difícil de entender el cambio vertiginoso social, muchas veces intentamos buscar responsables de esto. Y también se instala desde un lugar de crítica, pero sin sentirse obligados a actuar o a reclamar derechos, pero desconfiar o rechazar de las formas colectivas de conseguirlo, ¿no? Y ahí es donde un poco los sindicatos también estamos en ese proceso que también nos delegitima, que explicaba Sandra hace un ratito. Están cambiando todos los sujetos que habitan y que rodean la escuela. Estamos cambiando todos porque estamos cambiando como sociedad. Están cambiando las circunstancias en las que se desarrollan nuestras vidas, están cambiando las representaciones y las expectativas sobre la escuela y sobre el sentido de la educación más profundo. La propia figura del docente, como en tanto referente de una comunidad, como solíamos decir, ha quedado devaluada en el marco de una crisis de representaciones sociales, porque no podemos escindirlo, ¿no? Todo esto produce al interior de las escuelas tensiones, desencuentros, malos entendidos, que desencadenan diversidad de conflictos. Con el agravante de que en estos cambios que suceden en una institución, que mantiene una estructura, aún en el siglo XXI, del siglo XIX. Entonces, ese desajuste entre las nuevas realidades, podríamos decir, y el requerimiento sobre la escuela mirado desde la perspectiva de estas nuevas comunidades, en un espacio de trabajo todavía rígidamente compartimentado que lleva a la fragmentación e individualización del proceso educativo, afecta particularmente a las y los trabajadores de la educación, que muchas veces nos encontramos sin condiciones de trabajo o herramientas organizativas para afrontar esa conflictividad. Y eso impacta fuertemente en la carga de trabajo, tanto física como mental, y en particular hoy en día emocional, de los distintos puestos de trabajo en la escuela.
El cansancio, el desgaste, la sobrecarga, la desorientación, el malestar, la angustia, la rabia, son algunas de las expresiones que circulan entre los docentes a la hora de intercambiar sobre su trabajo. Para muchos, trabajar en la escuela hoy se torna complejo. Estar en la escuela hoy se hace difícil. Ir a la escuela hoy produce muchas veces un desaliento. Esto es lo que recibimos muchas veces, ¿no? Y no es la primera vez, como decía Sandra, que atravesamos desde las escuelas coyunturas complejas. Las situaciones vividas en los 90, en los comienzos de los 2000, el deterioro producido por las políticas de Vidal con el doloroso asesinato laboral de Sandra y Rubén, que hace muy poquitos días se cumplió el 6º aniversario de esa tremenda tragedia educativa en la provincia de Buenos Aires, remiten a momentos extremos. Y en todas esas coyunturas siempre estuvo en juego la relación con las comunidades. Han habido distintos momentos de proximidad o distancia entre los docentes y la comunidad. Una gran diferencia con lo que sucedía en los 90 es que los que éramos docentes en aquellos tiempos recordamos que había una unidad con nuestras comunidades, que podíamos salir a manifestar con nuestro recibo de sueldo colgado en el pecho, y había una cercanía en las condiciones materiales de los docentes y de nuestras comunidades. Hoy en día esa distancia, y gracias a la lucha docente, esa distancia es más grande. Nosotros tenemos la posibilidad de tener en este momento, en este contexto en la provincia de Buenos Aires, aumentos mes a mes. Hoy tuvimos paritaria docente para empezar a trabajar sobre el aumento de este mes. Y nuestras familias se ven mucho más deterioradas en sus situaciones económicas y sociales, de la que podemos decir que al menos en la provincia de Buenos Aires estamos transitando hoy. Eso nos pone en un lugar diferente, en un momento distinto, pero con algunas similitudes en relación a la política a nivel nacional. Esa distancia le suma complejidad a la coyuntura. Y entonces nos preguntamos, y un poco Florencia, que le voy pasando la posta, nos va a ayudar a encontrar algunas respuestas a esta pregunta, ¿cómo transformar un resignado estar en la escuela en una nueva y productiva acción de habitarla, de habitar esa escuela y transformarla en el sentido que nosotros pensamos que aporte a la transformación social que todos deseamos? Flor, te paso la posta. Dale, Sandra. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Partiendo de esto esta descripción que hicieron Sandra Ramal y Sandra González, vamos a tratar, no sé si de muchas respuestas, pero vamos a tratar de plantear con algunas pinceladas qué cuestiones centrales necesitamos desarmar para pensar juntos, juntas, habitar la escuela, ¿no? Partiendo de este marco político, tratar de desarmar y abrir debate, ¿no? Porque me parece que hay algunas cuestiones centrales, y por un lado toda esta descripción que hacían las compañeras, que se presenta y va construyendo sentido desde el discurso neoliberal, lo que busca instalar es algo para sostener a través de la salida individual, ¿sí? Que la escuela se sostiene, las comunidades se sostienen desde una salida individual, desde el sálvese quien pueda, ¿no? Que esa frase tan del sentido común. Pero además lo hace de una forma que con una doble intención oculta aspectos centrales
que hacen a la comprensión del trabajo educativo y las experiencias que se desarrollan y transcurren en las escuelas, en los barrios, en las comunidades. Por eso, en un tercer punto, lo que me gustaría hacer es desarrollar que hoy más que nunca el eje central en ese habitar la escuela debe estar en la construcción de lo común. Y esa construcción debe interrogarse necesariamente acerca de las condiciones necesarias para promover esos espacios que nos permitan construir lo común, al interior de la escuela y más allá de la escuela. La descripción que nos hacen siempre tratando de instalar este sentido común es que es una descripción de la escuela, de los aprendizajes, de lo que hacen las y los docentes, de la forma de ver esa escuela, pero que nos ocultan siempre que esto se hace desde una determinada perspectiva. Entonces, estas descripciones se difunden desde el discurso neoliberal de una forma intencionalmente sesgada y reduccionista, y oculta algunos elementos que intervienen en la construcción de esta experiencia educativa y que las compañeras ya lo describieron, que niegan el carácter sociohistórico de lo que está ocurriendo en la vida de las escuelas y las comunidades. Por ejemplo, en ese sentido, al tiempo que retiran al Estado como garante, por ejemplo, de la educación, potencian esa paradoja porque por un lado atacan a la escuela y dicen la necesidad de mejora que tiene la escuela y al mismo tiempo retiran al Estado. Porque yo pregunto, ¿alguien puede creer que es lo mismo, que va a seguir siendo lo mismo la escuela en este contexto? La semana pasada o esta semana, hace pocos días se difunde el último informe de la UCA que revela que el 55% de la población argentina es pobre y que un 20% es indigente. Y que esta pobreza también se distribuye de forma desigual en los distintos territorios. Quiere decir que hay provincias más pobres y provincias más ricas, al tiempo que el Estado se retira como garante eliminando el fondo el FONID, el Fondo de Incentivo Docente. Quiere decir que este discurso que tratan de construir lo que hace es ocultar algo que ese mismo informe llamó los efectos de empobrecimiento y de desigualdad. Efectos de desigualdad que traen estas políticas que ya han descrito las compañeras. Los que transitamos las escuelas a diario sabemos que las condiciones de vida han empeorado para nuestras niñeces, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos, ¿sí? Y eso impacta directamente en la escuela. Entonces, pasamos al tercer punto. ¿Cómo planteamos eje central de la construcción de lo común? Dijimos que para una concepción neoliberal esto se hace a través de profundizar lo individual,
y recrear la escuela como espacio de trabajo individual, ¿no? Entonces, para nosotros, esto se hace mediante el pensamiento colectivo y consideramos que en ese sentido la propuesta es contracultural. En SUTEBA hay una experiencia y un saber acumulado a lo largo de los 37 años de historia y a lo largo de los 50 años de la CETERA, que nos permiten hacer de esta pregunta de cómo construir lo común una herramienta para la acción colectiva en defensa de la educación pública. Porque sabemos que en estos tiempos más duros todo se vuelve más duro adentro de la escuela, pero que es a partir de lo colectivo que podemos, y de la vinculación con la comunidad, que podemos esperanzar, como decía Freire, ¿no? Y construir una salida, delinear un camino hacia esa salida. Es en colectivo como cada trabajador, trabajadora puede construir un pensamiento situado, problematizando, ¿no es cierto? En estos días circulan muchas preguntas, problemas que atraviesan. Por ejemplo, hablamos de que, por dar un ejemplo, encima de todo llegó la inteligencia artificial. Encima de todo llegaron las ludopatías que atraviesan ya no solo a nuestros jóvenes y adolescentes, sino también los últimos años de la primaria. O sea, hay una serie de problemáticas que en esto de cómo habitar este espacio, nosotros necesitamos en colectivo producir saberes para afrontar y procesar las tensiones, las incertidumbres, los desafíos de habitar ese espacio plural, ¿no? Porque siempre hablan sobre nuestro trabajo otros y eso invisibiliza todo el conocimiento que nosotros producimos acerca de nuestro trabajo. En este contexto crítico, la presencia es indispensable, ¿sí? Y son tiempos donde lo colectivo, como decía Sandra González, queda bajo sospecha, ¿sí? Y nosotros necesitamos ampliar ese colectivo, ¿no? Ampliar ese colectivo quiere decir construir lo colectivo en función de un proyecto que se desarrolla junto a nuestras comunidades. El territorio es siempre el espacio socialmente construido junto a otros y otras, ¿sí? No es territorio solamente desde lo geográfico. El territorio se construye en relación con la comunidad. Entonces, este proceso, ¿no? Podría fortalecer a la escuela. ¿Por qué fortalecer a la escuela? Porque al involucrar a todos los sujetos en la defensa del valor de la escuela, de la centralidad de la enseñanza, ¿sí? Posicionamos a la escuela como un lugar de mejora, posicionamos a la escuela como que es un lugar donde la mejora de la calidad de la educación
no radica, como nos quieren hacer creer, en destruir todo, sino de lo que se trata es de también mejorar las condiciones de la escuela, ¿sí? En vez de financiarla, en vez de empeorar las condiciones, tratar de mejorar esas condiciones y repensar nuestro trabajo para enfrentar esta nueva crisis, que como decían las compañeras, no es la primera, y muchas veces, lamentablemente, por retrocesos que se dan desde a partir de sucesivos proyectos políticos, entonces tampoco a veces cuando llega a ser la última, ¿no? En la provincia de Buenos Aires contaba justamente Sandra González y antes Ramal, que contamos con un gobierno que pese a las dificultades, pese a la crisis, cree y busca una forma para sostener la presencia de un espacio varante. Esa histórica fragmentación y que ha impactado, ¿sí?, con que está organizado el trabajo docente, siempre hablamos nosotros de la vinculación entre la organización de espacios y tiempos, la organización del currículum y del trabajo. Esto, muchas veces esta fragmentación ha impactado en el aislamiento del docente, ¿sí?, que implosiona al interior en la institución, ¿sí?, en una realidad muy cruda. Esa sobrecarga laboral, física, mental y emocional que implica y repercute en la salud. ¿Qué desafíos tenemos? Romper este aislamiento, evitar esta soledad es un primer desafío. Armar equipo, armar con otros para el trabajo docente, para ir generando desde allí condiciones de posibilidad, como decía Vilma Pantolini cuando nos planteaba, más de uno ya es colectivo. Es decir, buscar formas, momentos, espacios. La pandemia nos dejó una experiencia que todavía resuena dentro nuestro, pero que muchas veces se nos ha dificultado sostener en el regreso, ¿no? Yo me acuerdo de esa pregunta de Flavia, ¿cómo volvemos? ¿Sí? Si volvemos mejores, volvemos a restaurar lo anterior o volvemos a transformar estas formas escolares, ¿no? Comprometernos, entonces, otro de los desafíos individualmente, pero también como equipo institucional en esta búsqueda, es como un primer paso para la construcción de lo común, para la producción compartida de lo común. Y esta búsqueda no debería quedar circunscripta a cada institución, ¿sí?, en sus condiciones, sino que esta búsqueda también, por eso hablamos de la cuestión de los debates, forma parte, Sandra decía al principio, lo que nosotros presentamos es también construido a partir de los debates producidos en cada territorio. Entonces, justamente estos debates tienen que formar parte de nuestro espacio sindical para transformar estas necesidades
que nosotros conocemos y descubrimos a partir de la descripción de nuestras propias realidades y transformarlas en demanda, ¿sí?, para llevar a la agenda paritaria, ¿sí?, que son cuestiones que tienen que ver con una discusión con las autoridades acerca de las políticas públicas, de los puestos de trabajo, de las formas organizativas y las condiciones para que esta transformación y esta construcción de lo común sea posible. Históricamente, el sindicato lo ha hecho en distintas coyunturas históricas, ¿no? Con distintas consignas fueron surgiendo. Basta de papeles, trabajamos solo para los chicos, que a poco de nacer en la organización la cuestión de la desburocratización de la educación, ¿sí?, tomar la escuela en nuestras manos en la década del 90, tomar la educación en nuestras manos, construir la escuela que queremos, escuela pública, popular y democrática, son todas consignas que a lo largo de la historia han sido bandera de nuestras luchas. En cada consigna está sintetizado un posicionamiento político sindical, que lo que hace es dar direccionalidad a lo que hace el sindicato. ¿Qué sentido le vamos a dar entonces a habitar la escuela? ¿Cuáles son las formas, los espacios, los tiempos en que se darán esos debates? ¿Con quiénes? ¿En qué acciones? ¿Cómo construimos comunidad más allá de la escuela? ¿Y cómo se disputa esto en los distintos ámbitos de participación? Porque todo esto, todas estas cuestiones tienen que ver con algo que es transformar la escuela justamente para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y esto está en el ADN del SUTEBA, está en el ADN de nuestras luchas. A la escuela pública llegan los efectos dramáticos de una sociedad lastimada, pero también los anhelos y los sueños, también la esperanza y la voluntad de luchar por esa sociedad más justa, porque la escuela pública es un reservorio de memoria social que alimenta la construcción de esos imaginarios que sueñan con una mejor vida para nuestros pibes y pibas, para nuestros jóvenes y nuestros adultos, para transformar no solo la escuela, sino la sociedad en que vivimos. Compañeros, compañeras, en esto sé que estamos todos subidos a este tren. Gracias, Florencia, gracias a las dos Sandras. En algún momento se me cortó la conexión, así que si alguien justo en ese momento hizo algún comentario por chat o alguna pregunta, yo me la perdí, así que Sandra o Florencia, si ustedes lo chequean por las dudas. Yo, la verdad que, bueno, una presentación hermosa, me quedo con un montón de
cuestiones. Por supuesto, un eje histórico de lucha de docente es justamente, ¿no?, cómo hacemos para realmente configurar un puesto de trabajo que nos permita producir ese saber pedagógico, ¿no? Producirlo para ser contado, ¿no? Y ahí también pensar me preguntaba yo, cuáles son los formatos con los cuales podemos empezar a sistematizar todo ese saber pedagógico que se produce en las escuelas en lo cotidiano, aún sin lograr, en los contextos en los que estamos, esas reconfiguraciones de puestos de trabajo que nos permitan una producción más sistemática, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también me dejan siempre con esta sensación de que la escuela, sensación no, con este real hecho de que la escuela finalmente siempre está en otra órbita, ¿no? Digo, cuando las compañeras decían, bueno, ¿cómo construimos esta comunidad? ¿Cómo la escuela construye comunidad en estos contextos de individualismo tan exacerbado? Digo, lo que ponen también sobre la mesa es que la escuela siempre corre la vara, ¿no? La escuela siempre invita a pensarnos de otra manera, invita a construir otros lazos sociales, invita a construir valores más solidarios, colaborativos, colectivos, ¿no? En estas épocas donde el mundo de lo privado y lo individual prima por sobre cualquier otro asunto. Así que nada, agradecerles con la claridad, además con la que han presentado esto, invitarlas a que hagamos alguna publicación escrita luego con esto. Nada, podemos hacerlo vía SUTEBA, vía UNIPE, colectivamente, empecemos allí a escribirnos para que esto también pueda empezar a circular de manera escrita en la sala de maestros y maestras y en la sala de profesores y profesoras en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Sandra Ramal, te doy la palabra y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención por el chat o... La verdad que, bueno, nos emociona estar acá. Esto tiene que ver con, como decía al inicio, ¿no? Síntesis de debates, es un eje transversal de nuestra organización sindical y tiene que ver con la escucha, ¿no? Con la escucha atenta, bueno, para comprender, conceptualizar, pensar categorías de análisis. Como yo les decía hoy al inicio, que es como una primera etapa, ¿no? Porque entre las primeras cosas que nos empezamos a preguntar es el sentido, ¿no? El sentido de sostener la presencia cotidiana en la escuela, ¿no? Ahí empezó un poco el origen, ¿no? La cocina, estoy contando en la escuela, ¿no? El agravamiento de las situaciones de nuestras infancias, juventud, de las condiciones de habitabilidad, y cómo leer esa escuela que al mismo tiempo algunos compañeros decían, ¿no? La escuela sigue siendo un espacio de refugio, pero también un espacio de ataque, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Hay muchas voces de los compañeros de la provincia que van planteando esas marcas, ¿no? Y que todavía tiene esa memoria, ese músculo, decía Florencia, de consolidar lo nuevo, ¿no? De acoger y construir algo diferente, ¿no? Construir lo común más allá de la escuela, decíamos. Una categoría que nosotros ya la venimos trabajando, la veo a Marta Suárez por acá, la veníamos trabajando ya en tiempos de pandemia, ¿no? Porque si algo nos mostró la pandemia era que nadie se salvaba solo, que necesitábamos lo colectivo. Así que nos parece bueno y también creo que en este tiempo, más que nunca, lo decían las compañeras, creo que es
muy importante este eje que trajo Florencia de lo colectivo, ¿no? Lo colectivo, más de uno es colectivo, la importancia de poder tramar, ¿no? Para poder conducir las escuelas, para poder enseñar, para poder ser orientador educacional, para ser profesor, es necesario, frente a situaciones sociales, problemáticas, emergentes, la mirada de todos. Para poder seguir enseñando y aprendiendo, es necesario la mirada de todos para poder comprender qué es lo que nos está pasando. Solamente de esa manera, desde lo colectivo, vamos a poder hacer trama. Creo que eso es clave en este tiempo para no desalentarnos frente a situaciones. Sabemos que más de uno es colectivo, que lo colectivo trama y nos ayuda a pensarnos, a pensar esa escuela, ¿no? La construcción de lo común. Así que yo agradecer el espacio, no sé si hay preguntas, Luz, ahí, pero la verdad que estamos muy contentos, nos comprometemos a publicar, porque estas conversaciones, bueno, estuvieron participando los secretarios de los niveles y modalidades en varias reuniones, estuvo Gabriel Brenner, estuvo Sofía Tister, Héctor González, digo, nosotros fuimos configurando una síntesis, pero hay muchos compañeros y compañeras que nos ayudaron a pensar, y algunas conceptualizaciones, descripciones, y algunas herramientas para la acción, decía Florencia, ¿no? Porque a nosotros en cada momento histórico hemos organizado posicionamientos, pero al mismo tiempo acción que nos permita resistir, ¿no? Y ¿no? Para construir un mundo más justo, ¿no? Con justicia social, y eso siempre ha sido nuestro ADN, decía hoy Florencia y Sandra. Así que bueno, felices, y bueno, nos comprometemos a escribirlo, que ya lo tenemos, pero a editarlo, mejor dicho, y que sea una publicación que circule en la sala de profesores. No sé, chicas, no sé. Bueno, nada, en el chat hay agradecimientos fundamentalmente, así que sumar esos agradecimientos y bueno, recordarles que esta grabación, hasta que esté el documento escrito, esta grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube de la universidad. Luego, cuando tengamos el enlace, en todo caso, se los vamos a compartir a través de las compañeras del SUTEBA, para que ustedes también tengan un fácil acceso a esta grabación. Agradecerles siempre la participación de SUTEBA en la Semana UNIPE, y bueno, y esperemos encontrarnos en alguna otra de las actividades que todavía hay por delante. Muchísimas gracias. Gracias, Luz. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Que nos hayas coordinado. Chau, chau. Tenemos trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.